versículo 12 del 15. Y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió el sustento. Yo pongo entre paréntesis la vida, porque la palabra en griego es vión, y la palabra vión significa vida. El hijo se acerca donde el padre le dice: mira, viejito, estoy muy contento por todo lo que tú has hecho. Muchas gracias por hacerme millonario, pero yo creo que es tiempo que yo tome mi curso. Así que te voy a pedir un favor: dame mi vida, o la vida tuya que tú sudaste en el campo, que planificaste por años, que trabajaste bajo el sol, que te mataste en noches fuertes, en mañanas muy tempranas. Yo quiero esa vida. Quiero que me la des porque me pertenece. Tú la trabajaste para mí, entrégame tu vida a través de una herencia. Y lo que ocurre aquí es que el joven toma ese sustento y toma el dinero, que para él solamente era dinero. Para él no era vida, era solamente dinero. Porque él no lo había sudado, porque no lo había trabajado, porque él no había puesto las bases para conseguirlo. Y hace una petición egoísta dentro del cuadro cultural. Usted sabe que yo siempre hablo a ustedes de los trasfondos culturales. En la época de Jesús y en la época del Antiguo Testamento, antes de Jesús, no era algo de costumbre que los hombres dejaran la casa de sus padres. No era algo de costumbre. De hecho, era mal visto que los hombres se fueran de la casa de su padre. Dice: pastor, usted está equivocado. En el libro de Génesis, Jacob deja la casa de su padre. Sí, él lo hace, pero no era una costumbre. De hecho, cuando dice que Abraham dejó la casa de su padre y su parentela, si tú lees en los capítulos antes que te diga eso, que Dios le dice: sal de casa de tu padre y tu parentela, el papá de Abraham fue el primero que sacó a su familia. Y Abraham andaba con su familia. Después muere el papá y Abraham se va. ¿Y quién se lleva? A su sobrino, y se lleva a la gente de su familia igualito. Lo que dejó fue un lugar. Pero no es cuestionado o no es algo de costumbre que en la época de Jesús los hijos dejaran la casa de su padre. De hecho, el dejar la casa de tu padre prohibía que parte de tu herencia beneficiara a toda la familia. Porque era un sistema tribal. Y mientras más gente estuviera de una familia, más poder tenía, más alcance tenía. Entonces, cuando tú entiendes esto, ya tú sabes que el muchacho está haciendo una petición que no es normal culturalmente y que de paso es algo que es egoísta. Es aquí en los Estados Unidos donde los muchachos cumplen 18 años, le meten 4 patadas y lo sacan de la casa. Eso es costumbre aquí. Pero hay culturas donde eso no es aceptable. Y lo que ocurre es que el muchacho deja a su familia, suelta las raíces. Versículo 13. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano. Esto es muy importante, un país que estaba lejos. Y allí malgastó su hacienda, es decir, la vida de su padre, viviendo perdidamente. No me dice qué fue lo que hizo, pero me da una declaración que fue perdidamente, fue mala, fue con vicio, fue con perdición, fue con cosas que no son buenas. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país. Este hombre es muy importante en esta historia, ese ciudadano de ese país, quien lo envió a sus campos a apacentar, léalo conmigo, cerdos. Ahora, si yo soy judío, yo leo esto, o Jesucristo me empieza a decir esto, a mí me da un infarto. Porque los judíos no podían acercarse a los cerdos. Entonces lo que Jesucristo está diciendo es que había un chico judío bueno, de buena familia, que tenía una familia que no tenía por qué irse, pero le entró la rebeldía, el egoísmo, la falta de amor a su familia, pensando que iba a hacer lo que quería, se fue y gastó la vida de su padre, el sudor de la frente de su padre, lo gastó de una manera perdida, y cuando ya había perdido todo se dio cuenta que no era tan fácil como él pensaba. Y una vez que pisó tierra, entonces dijo: ¿qué hago? Estoy solo, no está mi papá, no está mi familia, no puedo regresar a casa de mi padre, voy a tener que trabajar. Me voy a ir como labrador o jornalero en casa de alguien. Y se acercó a un hombre. Y el hombre lo primero que hace es decirle: tengo cerdos, sabiendo que era judío. Ven, cuida mis cerdos. Y ahí es donde empieza entonces la situación. Nosotros a veces no nos damos cuenta hasta que hemos tocado fondo. Y todo el mundo aquí, a mí no me digas: no, yo soy santo fulanito de tal, me prende velas. No. Todo el mundo aquí en un momento ha tocado fondo. Y si no has tocado fondo, lo vas a tocar dentro de poco. Cuando tú tocas fondo y empiezas a hacer cosas que normalmente tú nunca harías, cosas que son en contra de la imagen tuya, que ha sido otorgada por tu padre, te encuentras haciendo lo que nunca pensabas que ibas a hacer una vez que has gastado la gracia
y que has gastado la misericordia y que has gastado el mover y que has gastado los recursos que tu Padre Celestial siempre te da. Y te encuentras en un lugar ajeno con un hombre que yo voy a llamar Satanás, porque Satanás es el único que agarra a un hijo de Dios y lo pone a crear animales cerdos y los pone a hacer cosas que no son buenas, que son impuras, que te ensucian. Y no estoy diciendo que no coma cerdo, esos taquitos al pastor son una gloria. Pero usted no es judío, coma todo el taquito pastor que quiera. Pero lo que estoy diciendo es que después el joven, en el versículo 13, cae más bajo. Tú dirías, ya llegó a la más bajo que hay. No. El versículo 13 te dice, allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente, y te llega al punto después, al versículo 15, donde dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien le envió a los campos a apacentar los cerdos. Y cuando llegas al versículo 16 te dice, y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lo sucio, lo inmundo, que para un judío era algo sucio, se hizo hasta agradable a su necesidad. Y se hizo algo que era tan importante para él. Decía, si tan solo yo agarro una de esas algarrobas, me las como ahorita mismo. Su hambre, por la distancia que había puesto él entre su casa, por haber malgastado los recursos que sus padres le dio, y por haber simplemente sido egoísta, su hambre lo llevó a un punto donde ni siquiera era cuidar cerdos, sino comer lo que los cerdos comían. Y les voy a repetir algo, a veces nosotros deseamos comer lo que los cerdos comen, porque nos hemos alejado tanto de nuestro Padre y hemos gastado tanto su gracia y su misericordia, que hemos tocado el fondo y hemos ido más abajo al subsuelo. Lo que ocurre entonces es que el versículo 17 te dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré, vieron que son mis padres, me corrigieron desde ahí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y esa frase volviendo en sí es importante, porque quiere decir que el muchacho, después de haber tocado fondo, después de haberse dado a comer comida de cerdo, después de haber pastoreado cerdos, después de haber tenido todo lo que tenía, haberlo perdido de la forma que lo perdió perdidamente, por fin tuvo un momento de lucidez. Pero el momento de lucidez no llegó hasta que había tocado fondo. El momento de lucidez no llegó hasta que se dio cuenta que había cometido un error. El momento de lucidez no estuvo cuando estaba perdidamente gastando las cosas. Ahí la lucidez no estaba. El momento de lucidez no estuvo cuando hubo hambre al principio o cuando había ya estado en una situación caótica. No. El momento de lucidez llegó cuando ya había llegado suficientes golpes. Y cuando ya estaba a un punto donde no me queda de otra, si yo no regreso a casa de mi padre, voy a tener un problema. Tengo que regresar a casa de mi padre. Ni siquiera ser hijo. Ya perdí el derecho de ser hijo, ahora quiero regresar como un obrero. Lucas 15:20. Y levantándose, se fue a su padre. Y estando él aún distante, su padre lo vio. Y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Entonces, el hijo se tragó su orgullo, comprendió que tenía que regresar y se fue a donde estaba su viejo, donde sabía que tenía la oportunidad de ser restaurado. Y ahora el texto nos abre una nueva ventana. Yo he estado leyendo mucho sobre el Medio Oriente y las prácticas específicas de la época de Jesús y las prácticas antes de la época de Jesús. En el Medio Oriente, en la época de Jesús y antes de Jesús, era deshonroso que un hombre viejo saliera corriendo. No era algo aceptado. De hecho, era deshonroso porque normalmente los hombres usaban túnicas o batas, ¿verdad? Y cuando el hombre usaba túnicas y batas, normalmente se agarraba aquí así para poder correr. Y enseñaba esta parte de las piernas o quizás hasta más. Era deshonroso que un hombre enseñara sus piernas de esa manera. No era aceptable. La única forma que era aceptable que un hombre hiciera eso era bajo emergencias, donde el hombre se tragaba su orgullo, su dignidad y salía corriendo porque hubo una emergencia. Y esto es importante, porque la palabra que te dice que el padre sintió cuando vio al hijo fue enternecido. La palabra es splanchnizomai o flaxiomai. Y quiere sentir lástima, quiere tener con compasión, sentir simpatía, pero literalmente es cuando el estómago se enferma.
Y es cuando la persona se enferma aquí en este estómago de una forma tal que siente tristeza por lo que está pasando y tiene que hacer algo por lo que está ocurriendo. Entonces el padre vio al hijo y salió corriendo a ver al hijo. Algo que en el Medio Oriente un hombre viejo nunca hacía, porque era deshonroso. Algo que si él hacía como un hombre y salía de sus piernas, y no se burlen de las piernas mías, lo que pasaba entonces era que la gente lo veía como una deshonra y él, su honor, su dignidad era rota ante la sociedad porque lo habían visto siendo un hombre de valor, corriendo y enseñaba sus piernas. ¿Y sabes por qué yo pienso que él hizo eso? Y he estado leyendo a varios autores que piensan esto en particular. Porque en Deuteronomios capítulo 21, versículo 18, dice 18 a 21, y en varios otros capítulos y libros de la Biblia, te dice lo siguiente sobre este tipo de hijos. Si un hombre tiene un hijo obstinado, ¿el muchacho era obstinado, sí o no? Y rebelde, ¿era rebelde, sí o no? Ok, que no escucha a su padre ni a su madre. ¿Escuchaba a sus padres? Ni los obedece. Ya sabemos que no obedecía. Cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Y dirán los padres a los jefes: este hijo nuestro es obstinado, rebelde, glotón y borracho. Al decirme borracho, tenía que ser un hombre, no puede ser un muchachito de 5 años. Borracho. No nos obedece, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Después el versículo 16 de Deuteronomio 27 te dice: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Normalmente cuando te habla de maldición en la Biblia tenía con pena de muerte. Entonces, maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Y dirá todo al pueblo. Entonces la ley decía que si un hijo se iba como este sinvergüenza se había ido, y un hijo deshonraba a su padre como este había hecho, y malgastaba la herencia de vida egoístamente contra su padre, y llegaba de regreso al pueblo, el pueblo podía apedrearlo. Entonces el padre que está afuera, sabiendo la ley y sabiendo las consecuencias de lo que su hijo había hecho, cuando lo vio, no le importó su orgullo. Se agarró sus pantalones o sus faldas, salió corriendo y enseñó sus piernas. Se tragó su orgullo. Porque para su padre, más importante que el que dirán de él, era que su hijo viviera y fuera restaurado. Lo interesante es que nuestro Padre Celestial hizo lo mismo, que te dice después en el capítulo 20 de Lucas que ese cierto hombre envió a su hijo. ¿Y qué fue lo que hicieron con su hijo? Lo mataron. ¿Cómo lo mataron? En una cruz. La Biblia dice que el que moría en una cruz era considerado maldición y deshonra. A Dios no le importó su honra para salvarte a ti y a mí. Dios salió corriendo, aunque dijeran lo que dijeran de él, para que ese hijo pródigo que se había ido de casa y había perdido todo malhabiamente, pudiera recibir no la condena del juicio que le correspondía, que si él no salía corriendo a alcanzar a su hijo rápidamente, el pueblo podía apedrearlo legalmente. Pero el padre dijo: no, mi amor te protege, mi amor te cubre, mi amor te perdona, mi amor te restaura y mi amor te celebra. Si tú regresas a casa, mi amor te celebra. Lo interesante es que el padre no lo fue a buscar. Pero en la historia del buen pastor, el pastor va a buscar a la oveja perdida. En la historia de la moneda perdida, la madre o la mujer va a buscar a la oveja perdida. En la historia del padre, el padre no va a buscar al hijo. ¿Sabes por qué no? Porque el hijo tenía libre albedrío. Una oveja no tiene libre albedrío. Una moneda no tiene libre albedrío. Entonces, el padre se queda esperando que el hijo regrese, porque él sabía que fuera de su protección y fuera de su cobertura iba a terminar comiendo comida de cerdos. Y el padre dice: si lo busco ahora, no sirve de nada, se va a revelar otra vez. Tiene que tocar fondo el muchacho. Pero cuando una vez que él regrese, que yo lo vea a la distancia, yo sé que él va a venir arrepentido. Yo sé que él va a venir con el corazón listo para entrar de regreso a casa. Y no importa, yo voy a salir corriendo, no importa que me vean las piernas, no importa que me deshonren, no importa que sea costumbre que esto no ocurra, yo voy a salir corriendo a buscarlo. Lo voy a besar y le voy a decir: bienvenido a casa, hijo mío. Tu Padre Celestial
nos cubre del juicio de nuestra rebeldía constantemente. Eso es algo que Dios siempre hace con nosotros. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho. Es más, a Él no le importa si tú malgastaste los bienes o la vida que te ha dado. Él quiere restaurarte. Así como hizo con la oveja perdida, así como hizo con la moneda perdida y así como hizo con el hijo que regresó a casa. Él quiere restaurarte. Pero si tú tienes libre albedrío y la capacidad de pensar por ti mismo y la capacidad de hacer las cosas, tu padre necesita que tú regreses a casa. Y cuando tú regreses a casa vas a soltar todo, vas a salir corriendo. Y lo que te dice en el versículo 21, y le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra ti y el cielo, y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, sacar el mejor vestido y vestirlo, y ponerle un anillo en sus manos y sandalias en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y regocijémonos. El papá no le reclamó, no peleó con él, no le discutió, no le dijo: eres un mal hijo, has gastado tu vida, no te importa todo lo que yo tuve que hacer por ti. Que eso es parte de algo que tenemos nosotros como hispanos, ¿verdad? Darle culpabilidad a nuestros hijos, ¿verdad? Y lo hacemos siempre. El padre no hizo eso. Es interesante que cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios no te dice: tú eres un pescador sucio. Dios te dice: bienvenido a casa, hijo mío. Y lo que Dios hace es literalmente que le pone vestido. ¿Qué vestido? El vestido que quita su deshonra. El vestido que vuelve a poner la vestimenta de la familia. La vestimenta que lo hacía parte. El mejor vestido, no cualquier vestido. Le pone el anillo para que todo el que lo vea diga: no podemos apedrearlo. Ha sido perdonado, es parte de la familia. El juicio no puede caer sobre él. El padre lo ha perdonado. Y le pone sandalias, zapatos, porque el muchacho estaba descalzo. Necesitaba ser renovado. Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. Un proceso cognitivo. El muchacho llega y dice: tengo que arrepentirme, tengo que cambiarme. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y lo que el padre responde es: pronto, saquen el mejor vestido, vestirlo, póngale el anillo en su mano y sandalias en sus pies. Eso es lo que el padre responde. Yo no sé cómo fue tu conversión, pero yo te puedo decir que a mí Dios me puso sandalia, anillo y me puso vestido nuevo. Yo no sé cómo ha sido la historia tuya con Dios, pero yo sé que Dios, en el momento que tú llegaste de regreso a casa, Dios inmediatamente te cubrió para que las piedras no te cayeran. El hombre de aquel país no le importó el hijo de ese hombre. Lo ayudó a deteriorarse más. Pero cuando el Padre viene, no importa el deterioro que tú tengas de la vida que tú llevas, Él te ve como su hijo nuevamente. Y te restaura como hijo nuevamente. Y te trata como hijo. Y trae al becerro gordo y matarlo. Y comamos y regocijémonos. Esa misma tendencia la vemos a lo largo de todo el capítulo 15. En el versículo 7, cuando el buen pastor encuentra la oveja perdida, del capítulo 15 te dice: os digo que así hará más gozo en el cielo, habrá más gozo en el cielo que un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Después, cuando vas al versículo 10, el capítulo 15, con la moneda perdida, te vuelve a tirar el mismo concepto. Te dice: así os digo, capítulo 15, versículo 10, así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando llegas a Lucas capítulo 15, versículo 24, el padre dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse.